Vamos a hablar sobre la terapia hormonal menopáusica de las sobrevivientes de cáncer. Y para eso tenemos a una expositora de lujo, nuestra siempre querida doctora Carmen Irela Troya de Soto, ginecóloga obstetra conocida por todos, una persona que definitivamente representa lo mejor de nuestra ginecología nacional. Así que, doctora, el público es suyo. Bienvenida, un gusto que esté usted aquí. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias porque están todos allá presentes. Vamos a compartir nuestra pantalla para poder conversar con ustedes de un tema que es muy controversial, un tema que por lo que realmente representa, tiene muchas aristas que a veces es un poquito difícil tratar con cada una de ellas. Este es ese webinar patrocinado por la industria farmacéutica. Tenemos objetivos docentes bien específicos y una agenda que vamos a tratar de cubrir durante toda nuestra presentación. ¿Por qué estamos hablando de esto y por qué es importante? Porque la oncología ha avanzado grandemente y eso hace que las mujeres cada vez tengan una mayor supervivencia, aquellas mujeres que han tenido cáncer. Cada vez más las mujeres viven lo suficiente para llegar a la edad de la menopausia natural. O puede ser que como efecto secundario de su oncoterapia experimenten el cese de la función gonadal, es decir, pueden tener una insuficiencia ovárica prematura con síntomas vasomotores según un efecto cardiovascular negativo a lo largo y efectos a largo plazo como son los efectos esqueléticos. Un número cada vez mayor de sobrevivientes de cáncer busca ayuda endocrina en forma de terapia hormonal de reemplazo. Y como siempre, la mala interpretación del estudio WHI ha llevado a un miedo irracional al reemplazo hormonal femenino, tanto por la población general como por los profesionales médicos. A muchos médicos le parece la conclusión lógica de esto y lo más seguro es evitar la terapia hormonal, suponiendo que con esta actitud definitivamente no causan ningún daño a las mujeres. Los profesionales pueden considerar que la decisión de no prescribir estrógenos, ya sea solos o con progestina, puede conllevar riesgos oncológicos y tromboembólicos e incluso pueden tener un efecto de una demanda en caso de una complicación potencial relacionada de la terapia hormonal. Y realmente el riesgo oncológico de la terapia hormonal menopáusica es extremadamente difícil de evaluar. Por eso, el uso o la negación del uso de la terapia hormonal debe sopesarse y debe estar respaldada por las mejores evidencias existentes. Y es lo que vamos a tratar de hablar en los siguientes minutos. Vamos a hablar entonces, comenzando con la terminología y los receptores. Cuando nosotros hablamos de terapia de reemplazo hormonal, a veces mezclamos el término terapia de reemplazo hormonal y terapia hormonal menopáusica. Y esto se trata de la sustitución de estrógenos y o progesterona o compuestos que ejerzan efectos estrogénicos o progestagénicos después del cese de la producción hormonal ovárica cíclica. Pero hablamos de terapia de reemplazo hormonal más que todo refiriéndonos a aquella terapia hormonal en una paciente oncológica joven que tiene una insuficiencia ovárica prematura. Y la terapia hormonal menopáusica en aquella terapia hormonal en una transición menopáusica o en la menopausia. Puede ser una terapia con estrógenos o derivados estrogénicos o con progestágenos que pueden ser progesterona o progestina. Cuando nosotros evaluamos el riesgo oncológico de la terapia hormonal, podemos pensar que hay un potencial de la terapia hormonal para inducir tumores en pacientes que no tienen antecedentes oncológicos y que definitivamente tiene el potencial de causar recurrencia y progresión del cáncer en sobrevivientes de cáncer. Y vamos a evaluar qué pasa y qué es lo que está descrito en evidencia con todas las guías clínicas que se han dado en este momento, principalmente una guía que acaba de salir ahorita en junio del 2020, que nos hace una actualización acerca de cuáles son las evidencias actuales de la terapia hormonal menopáusica. La sobreviviente de cáncer tiene una necesidad de terapia hormonal. ¿Por qué? Porque tiene una insuficiencia ovárica prematura, que puede ser como consecuencia del tratamiento para el cáncer, como resultado de una enfermedad independiente, o porque ha sobrevivido el tiempo suficiente para alcanzar la edad de la menopausia fisiológica, que es más o menos alrededor de los 50 años. Porque antes de los desarrollos de la tecnología oncológica, pues entonces las pacientes no llegaban a vivir en este tiempo para lograr tener terapia hormonal. Y la toma de decisión del profesional tiene obstáculos
porque el número casi infinito de posibilidades que caracterizan biológicamente a los participantes en la terapia hormonal son, por una parte, la enfermedad maligna y por otra parte, la terapia hormonal. Entonces, la decisión terapéutica tiene que tener muchos factores que uno tiene que tomar en consideración. Uno debe ser las características oncológicas generales de la enfermedad maligna y su terapia anterior o actual, es decir, cuál es el órgano afectado, qué tipo histológico fue el tumor, cuáles fueron las características oncológicas moleculares, el grado y la etapa del tumor, qué terapia se le aplicó, qué etapa de remisión tiene, qué tiempo de supervivencia tiene desde la terapia, que terminó la terapia, para su enfermedad. Y las especificaciones de la terapia de sustitución hormonal que nosotros le queremos aplicar. Tenemos que saber bien claro qué tipo de compuesto estrogénico o progestagénico vamos a utilizar, qué dosis, qué régimen de combinación, si la vamos a usar secuencial, continua, si va a ser qué vía de administración, cuál va a ser la duración que pensamos nosotros de la terapia hormonal menopáusica. Y tenemos que tomar también en cuenta las características endocrinas oncológicamente relevantes del tumor. Y lo importante es el estado de los receptores hormonales. Entonces, la decisión terapéutica no solamente es de los receptores hormonales, sino que tenemos que ver si hay receptores, qué subtipo tiene, si hay isoforma, qué otras cosas están relacionadas con el estrógeno. Tenemos que saber si a la paciente le dieron adyuvancia, si fue con inhibidores de aromatasa, si fueron SERM, si fueron análogos de gonadotropina, GnRH, y si este tumor de la paciente tenía efecto o la terapia va a tener efecto solamente sobre el tumor o sobre el tejido adyacente, circundante, sobre el sistema inmune, sobre la respuesta del cuerpo o las células y las estructuras que participan en la formación de metástasis para poder hacer esta terapia. Entonces, definitivamente, la decisión de una terapia hormonal debe ser individualizada. Y para hacer esta individualización, debemos entonces hacer una evaluación. Vamos a hacerlo. Vamos a resumir los datos sobre las ventajas y desventajas de la terapia hormonal menopáusica. Y vamos a hablar primero sobre los determinantes del efecto del estrógeno en los tejidos. El efecto de los estrógenos en los tejidos es complejo, ya que hay múltiples mecanismos de acción relacionados con los receptores estrogénicos. Ya vemos que los receptores estrogénicos nucleares usuales, el alfa y el beta, pueden actuar sobre la membrana externa o pueden actuar a nivel del núcleo. Y nosotros tenemos entonces modos específicos de acción de los receptores de estrógeno. El estrógeno entra dentro del núcleo, y podemos entonces ver que él se une a los receptores estrogénicos, se dimeriza, actúa sobre el ADN. O puede ser que el estrógeno viene, se une a los receptores de estrógeno, estos se dimerizan, actúan sobre el factor de transcripción, actúan sobre el ADN y ejercen un efecto. O puede ser que hay una fosforilación del factor de transcripción que actúa directamente sobre el ADN, según una vía dependiente o independiente del estrógeno, con una unión directa sin receptor estrogénico. O podemos tener una fosforilación, dice una activación del estrógeno que actúa sobre los receptores que se encuentran en el retículo endoplásmico utilizando señalizaciones de calcio. Y una acción muy compleja que puede ser el estrógeno actuando sobre los receptores de membrana en señalizaciones de calcio, activando proteínas quinasas que fosforilan el factor de transcripción y este actúa a nivel de ADN. Saben que no es fácil el tema de una terapia hormonal, pero debemos recordar que los receptores oncogénicos clásicos, que son el alfa y el beta, cuando tenemos un receptor en un tumor, tenemos un receptor alfa, este induce la proliferación estrógeno dependiente. Cuando tenemos un receptor beta, ese inhibe la proliferación estrógeno dependiente. Y el efecto de ambos va a tener un efecto biológico que va a depender de la interacción de los subtipos, de las isoformas, de la heterodimerización o activadores transcripcionales o correpresores. Para prevenir el efecto oncológico de la terapia hormonal y de la estimulación del endometrio con estrógenos sin oposición, se utilizan compuestos progestágenos en pacientes con útero intacto. El receptor de progesterona, también conocido como NR3C3, es una proteína ubicada dentro de las células. Este es activado por la progesterona. En los humanos, el receptor de progesterona es codificado en un solo gen, dice que está en el cromosoma 11q22, pero tiene dos formas principales, el receptor de progesterona A y el receptor de progesterona B.
La progesterona es necesaria para poder inducir el efecto de el receptor de progesterona. Y cuando hay progesterona libre, la parte carboxila del receptor, entonces actúa, inhibe la transcripción. Y cuando no tenemos progesterona, se produce la acción de la transcripción. Al igual que los estrógenos, vemos que la progesterona puede penetrar dentro de la célula. Y una vez dentro de la célula puede igual dimerizarse, actuar sobre el DNA, que a su vez entonces produce un RNA mensajero que actúa y produce proteína. Pero al igual que vimos hace un rato, los efectos de la progesterona no son tan sencillos y podemos ver entonces que puede haber una activación del receptor de progesterona que actúa directamente sobre el DNA, o puede ser que hay formas más complejas, como sería el receptor de progesterona que se encuentra en la membrana, que actúa al igual con proteínas quinasas, activando los factores MAPK, actuando sobre los factores de factor de crecimiento en AMP cíclico, GMP cíclico, activación del óxido nitroso, entra fosforila, la progesterona actúa sobre el DNA y hace un efecto. Entonces, no es tan fácil, y por eso es que hay mucha gente que le da mucho temor el tratar una paciente con un cáncer o un efecto hormonal de un tumor. Y fíjense que la progesterona tiene algo todavía más interesante, y es que en la progesterona no solamente es el efecto de la progesterona sola, sino también de todas las progestinas que usamos. Y cuando nosotros tenemos una progestina que es algo sintético, ella va a actuar no solamente sobre el receptor de progesterona, sino que además puede actuar sobre receptores de estrógeno, de andrógeno, de glucocorticoides, de mineralocorticoides, y producir un efecto específico. Todas las sociedades han establecido cuáles son los cánceres más frecuentes en los niños, en los adultos jóvenes y en las mujeres. Y nos dicen a nosotros que la terapia hormonal menopáusica es ventajosa en cáncer de endometrio tipo 1, adenocarcinoma cervical, neoplasias hematológicas, melanoma maligno cutáneo local, cáncer colorectal, cáncer hepatocelular. Es neutral, que hay que ver específicamente cada paciente en portadores de mutaciones BRCA1 y 2 sin cáncer, en cáncer de endometrio tipo 2, carcinoma, carcinosarcoma uterino, adenosarcoma uterino, ciertos tipos de cáncer de ovario, carcinoma de células escamosas vaginales y vulvares, los prolactinomas, el cáncer de riñón, el cáncer de páncreas y el cáncer de tiroides. Y definitivamente no se debe utilizar. La terapia hormonal está relativamente contraindicada por varias razones en el leiomiosarcoma, ciertos tipos de tumores de ovario, en tumores cerebrales, en el melanoma maligno metastásico avanzado, en el cáncer de pulmón, cáncer gástrico y cáncer de vejiga. Cuando nosotros hablamos de terapia hormonal menopáusica, entonces nosotros inmediatamente se nos viene enseguida las pacientes que han tenido un cáncer de mama. Una de las situaciones clínicas más frecuentes en el campo de la terapia hormonal en pacientes oncológicas es la solicitud de las sobrevivientes de cáncer de mama para aliviar sus síntomas menopáusicos. Su menopausia puede ser el resultado de la quimioterapia o radioterapia o de alguna terapia endocrina antiestrogénica. La actitud general que tenemos ante una paciente sobreviviente de cáncer es directa, como también se indica en las guías que dicen todas las sociedades. ¿Y cuál es? Que no se debe administrar terapia de reemplazo hormonal a estas pacientes y que deben preferirse los métodos no hormonales, que puede ser cambios en el estilo de vida, la terapia conductual, gabapentina, venlafaxina o fluoxetina. Estas recomendaciones están basadas en 3 estudios muy importantes. Esos estudios son el estudio Habits, el Stockholm y el Liberate. El estudio Habits y el Stockholm se hicieron en Suecia. El Hormone Replacement Therapy After Breast Cancer, it is safe. Comenzó en Suecia, fue el primer estudio grande, randomizado, controlado contra placebo. Se inició en el 2001 y el punto final fue cualquier evento de cáncer de mama nuevo. Se utilizó un grupo con terapia de reemplazo hormonal, que puede ser estrógeno, régimen en combinaciones continuas, secuenciales y bolona, y un grupo que no tenía terapia hormonal, pero que el 39% habían sido expuestas a terapia hormonal menopáusica antes de tener su cáncer. Y el primer corte se hizo en septiembre del 2003, un año de seguimiento, cuando este iba a ser para 5 años.
Y se encontró en este momento, el grupo con terapia de reemplazo hormonal tenía 26 mujeres con cáncer de mama nuevo, y que el grupo sin terapia tenía 7 mujeres con cáncer de mama nuevo, y 2 de esas habían sido de las 39% que habían sido expuestas previamente. Este estudio se suspendió en el 17 de diciembre del 2003 por el riesgo inaceptable para mujeres expuestas a terapia de reemplazo hormonal por el hazard ratio de 3.3. El siguiente estudio que se hizo y comenzó con este fue el estudio Stockholm, pero aquí en este estudio Stockholm se dio un seguimiento de 4.1 años y aquí se añadió algo adicional, que fue la utilización de la adyuvancia. Se utilizó tamoxifeno en este caso. Estos estudios se extendieron, el Habits a seguimiento a 5 años y el Stockholm a seguimiento a 10 años, y en ambos casos se vio que la recurrencia era aumentada. En el 2008 hizo otra evaluación de cáncer y recurrencia de cáncer de mama y dijo que las pacientes que usaban terapia hormonal tenían 7.4% de recurrencia en relación a las no usuarias que tenían 2.1% de cáncer. En esto vemos que en la terapia hormonal se utilizaba la tibolona. En el primer estudio que hizo tibolona, que es un esteroide sintético, que tiene la característica de que cuando se metaboliza puede actuar en forma de tibolona pura como un 3 alfa hidroxitibolona, beta hidroxitibolona o delta isómero, actuar sobre los receptores de estrógeno, de andrógeno y de progesterona. En el estudio LIFT, que fue el que se hizo al principio para evaluar la tibolona, nos dijeron que el efecto de la tibolona en cáncer de mama era muy bueno, o sea que la paciente no tenía un efecto, maléfico, dañino sobre las pacientes que tenían y no producía cáncer de mama. Sin embargo, vemos que como el estudio LIFT le salió muy bien, ellos quisieron evaluar qué pasaba si a esa paciente que le había dado cáncer de mama en los últimos, que había sido tratada quirúrgicamente en los últimos 5 años, y se le daba a tibolona, y que además se usaba adyuvancia con inhibidores de aromatasa y con tamoxifeno y con análogos de GnRH, ¿qué pasaba? Ellos querían demostrar que la tibolona en el paciente que le había dado cáncer de mama no era inferior al placebo en la producción de cáncer de mama. ¿Y qué se encontraron? Eran 5 años que tenían en tratamiento, pero cuando llevaban 3.1 años, hicieron el primer corte y encontraron que había un aumento del riesgo de recurrencia de cáncer de mama en la utilización de tibolona, de un 15.2% versus 10.7% en placebo en pacientes que habían tenido cáncer de mama. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Que no debemos utilizar tibolona en pacientes que han tenido cáncer de mama porque puede ser aún mayor el aumento de la recurrencia del cáncer de mama. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una evaluación de todos estos estudios, vemos que las diferentes moléculas usadas en terapia hormonal menopáusica y los diferentes regímenes dieron resultados contradictorios con respecto al riesgo de recurrencia de cáncer. Y que cuando se utilizaba tibolona, el efecto se podía modificar de varias formas. Se podía modificar primero si la paciente tenía receptores estrogénicos positivos o negativos, y si se utilizaba inhibidor de aromatasa o análogo de GnRH como adyuvancia. Y en este caso, positivo con esta adyuvancia aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Pero si el receptor de estrógeno era negativo, el riesgo de cáncer de mama era menor y era casi no significativo. Cuando se utilizaba el tamoxifeno con tibolona en esas pacientes posteriores, el riesgo aún en pacientes con receptores positivos era menor. En caso de receptores negativos y utilizando tamoxifeno, pues definitivamente el riesgo era casi nulo. Otra de las cosas que tenemos es qué hacemos con esa paciente con sobreviviente cáncer de mama que tiene una atrofia urogenital. Si nosotros tenemos una tableta vaginal, la tableta vaginal de estradiol de baja dosis da al organismo 1.14 miligramos de estrógeno por estradiol por año. Y hacemos la tableta oral estándar de 30 microgramos de estradiol, da 182.5 miligramos de estrógeno por año. Fallen y colaboradores en el estudio que hicieron en el 2008 encontraron que la terapia hormonal menopáusica oral daba un 7.4% de recurrencia cuando se utilizaba, y la vaginal daba un 2.1% de recurrencia.
¿Y qué dijeron ellos en el caso de la atrofia urogenital con la utilización de los estrógenos locales? Que cualquier forma de aplicación local de estrógenos está contraindicada durante la terapia adyuvante con inhibidores de la aromatasa con análogo de GnRH, dice, y que si utilizamos tamoxifeno, entonces, en estos casos, el nivel de estrógeno en suero debe mantenerse estrictamente en cero. Por eso, aún en esas pacientes que tienen receptores positivos, que sabemos que el estudio que se hizo, el tamoxifeno da cierto margen de seguridad, tenemos que estar muy seguros de que el nivel de estrógeno en estas pacientes es cero para evitar la recurrencia. Lo importante también entonces es saber qué tiempo tenían esas pacientes de duración de la terapia hormonal. Eso es importante, no hay conclusiones directas. Lo que sí sabemos es que entre más tiempo de terapia hormonal hay más recurrencia y aumento de la mortalidad, y con una cobertura menor de terapia hormonal, entonces hay menos recurrencia y mortalidad. ¿Qué pasa con esas pacientes que tienen mutaciones de BRCA positivas que se hicieron un seguimiento por una salpingoforectomía bilateral profiláctica? Ahí tenemos dos situaciones. La mujer con mamas intactas, que no tiene antecedentes de mama y que tiene mutaciones de BCRA1 y 2, se le puede ofrecer perfectamente la terapia hormonal menopáusica hasta la edad de la menopausia natural, más o menos 50 años. Las mujeres que se realizaron una mastectomía profiláctica y que no tenían antecedentes de mama, se les puede ofrecer también la terapia hormonal menopáusica hasta la edad de la menopausia natural. En aquellas pacientes con mutaciones de BRCA positiva que se hicieron, o sea, que tuvieron cáncer de mama, la terapia hormonal está contraindicada. Si la mujer tiene una mutación de BCRA1 después de una oforectomía profiláctica, pero tiene sus mamas, el riesgo de cáncer de mama aumentó si tenía terapia estrógeno-progestágeno, pero el riesgo no aumentó con terapia con estrógeno solo. Entonces, vemos que la terapia tiene que ser, aunque se diga que la terapia hormonal generalmente está contraindicada en las sobrevivientes de cáncer de mama, hay que evaluar específicamente las condiciones de cada paciente para poder establecer si podemos o no darle cáncer de mama. En los otros cánceres ginecológicos tenemos en el cáncer de ovario, el 90% de los tumores ováricos son epiteliales. En los estudios de meses de seguimiento, hasta 19-20 años de seguimiento, nos dice que la terapia hormonal menopáusica no aumenta la recurrencia de la enfermedad maligna y se puede, es más, aumenta la sobrevida de las pacientes y se pueden utilizar en cáncer de ovario. En el cáncer de ovario de células germinales, que es el 5% de los tumores, hay menos evidencia, poca data, pero en la data que existe actualmente dicen que probablemente no aumente el riesgo de recurrencia de la enfermedad maligna, por lo tanto tiene que ser individualizado. Eso no sucede en el caso de cáncer de ovario endometrioide y tumor de la granulosa del ovario. Estos pueden ser sensibles a los estrógenos y tienen un carácter hormonal endocrinológicamente activo, de manera que se debe evitar la terapia hormonal. En el cáncer de endometrio sucede algo muy interesante. El 90% de los casos de cáncer de endometrio que son tipo 1 son sensibles a los estrógenos. El 10% que son tipo 2, que son carcinomas serosos papilares, son independientes de los estrógenos. Si son sensibles a los estrógenos, se esperaría un aumento de la recurrencia al aumentar la terapia hormonal menopáusica, pero esta hipótesis no está respaldada. Los estudios observacionales muestran que la tasa de recurrencia y la supervivencia libre de enfermedad no fueron peores con terapia de reemplazo hormonal, al contrario, mejoraron. De manera que los estudios observacionales nos dicen que la terapia hormonal menopáusica no aumenta la tasa de recurrencia y la supervivencia libre de cáncer es mejor en estos cánceres de endometrio. Hay un metaanálisis de 1.200 pacientes y otro de 990 pacientes que nos dice que la terapia estrógeno-progestágeno tenía un efecto protector y que el estrógeno solo no tenía ese efecto protector. Y que si la terapia hormonal en estos casos se inició entre 1 a 60 meses después de la cirugía,
de supervivencia libre de enfermedad, entonces el efecto benéfico de la terapia hormonal es mayor. No hay estudios específicos de terapia de reemplazo hormonal en las sobrevivientes de cáncer endometrial tipo 2 agresivo independiente del estrógeno, pero es independiente del estrógeno, no son sensibles al estrógeno, de manera que el uso de la terapia hormonal en estos casos no es más grave. En el caso de los sarcomas uterinos, hay diferentes tipos de sarcoma y el comportamiento también es diferente. Cuando tenemos el sarcoma del estroma endometrial, estos sobreexpresan los receptores de estrógeno y progesterona. De manera que la terapia hormonal con estrógenos y el tamoxifeno tienen efectos adversos sobre el resultado de la enfermedad. De manera que la terapia debe evitarse en este tumor. En el leiomyosarcoma el uso es controversial, porque hay unos estudios que dicen que ellos sobreexpresan los receptores de estrógeno-progestágeno y otros dicen que no pasa nada. De manera que en una paciente con leiomyosarcoma, a menos que sea estrictamente necesario, por falta de evidencia real, se recomienda evitarla porque no hay datos directos sobre la seguridad de la terapia hormonal en pacientes con leiomyosarcoma. En carcino y adenosarcoma no pasa nada, se puede utilizar la terapia hormonal. En el cáncer de cervix, del 80 al 90% son carcinomas de células escamosas, no son estrógeno dependientes, y Plock demostró que tanto las terapias con estrógeno solo o la combinación son ventajosas para la paciente. Es más, en el grupo de la terapia de reemplazo hormonal, la recurrencia fue menor y la supervivencia fue mayor que el grupo control. Entonces, en el ADN, de manera que se puede utilizar la terapia hormonal en cáncer de cervix. En el 10 al 20% del cáncer cervical es adenocarcinoma. Esta es una conducta muy parecida al cáncer endometrial, de manera que no es una contraindicación para terapia de reemplazo hormonal. En el caso de cáncer de la vulva y cáncer de la vagina, el carcinoma de células escamosas es más frecuente. El comportamiento es similar al carcinoma cérvico-uterino, falta sensibilidad a las hormonas, la terapia hormonal menopáusica no está contraindicada. En el adenocarcinoma vulvar vaginal, el adenocarcinoma vaginal de células claras, con mayor frecuencia secundaria a la exposición al dietil-etilvestrol. En el adenocarcinoma vulvar puede desarrollarse a partir de las glándulas de Bartolino. Estos son muy raros. La relación con la terapia hormonal no está bien determinada y los casos esporádicos que se han presentado de estrógeno sin oposición dicen que no es muy favorable para el adenocarcinoma vaginal. Por lo tanto, faltan pruebas confiables y no debe ser utilizado. En otros cánceres que no son ginecológicos, el comportamiento también es diferente. En las neoplasias hematológicas, las leucemias linfoides, mieloides, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, los mielomas múltiples, el efecto del estrógeno es benéfico. Los precursores linfocíticos son regulados por los esteroides sexuales. Las células de las leucemias mieloides expresan receptores estrogénicos beta. Recuerden que el receptor estrogénico beta es protector, inhibe la proliferación. La metilación del receptor estrogénico beta está relacionado con sobrevida. El embarazo es protector contra el desarrollo del linfoma no Hodgkin. La terapia de reemplazo hormonal reduce el riesgo del linfoma no Hodgkin, célula B en posmenopausia. Los estrógenos influyen en la proliferación, diferenciación y sobrevida de células de linaje B, reducen la producción local de interleuquina 6 y mejoran la sobrevida total y el tiempo libre de cáncer en los linfomas difusos de células grandes. En la terapia hormonal después de la oncoterapia tiene un efecto neutral. No aumenta la recurrencia de la enfermedad, no aumenta la mortalidad, alivia los síntomas menopáusicos y la suplementación con estrógeno puede ejercer un efecto positivo sobre estas enfermedades. En el caso de los tumores cerebrales, iguales son variados y es diferente según el tipo de tumor que sea. Los meningiomas son más comunes en mujeres, crecen rápido en fase lútea y crecen rápido durante el embarazo. ¿Por qué? Porque sobreexpresan receptores de progesterona. Tienen del 58 al 83% receptores de progesterona y receptores de estrógeno en 0 a 8%. De manera que pueden crecer como resultado del estímulo de estrógeno, progestágeno y andrógeno. En el caso de los tumores cerebrales, vemos que la terapia hormonal aumenta el riesgo de meningiomas, la terapia hormonal con estrógeno solo, pero no la terapia de reemplazo hormonal, puede afectar a los gliomas
Y fíjense que la terapia hormonal, pero no los anticonceptivos orales, se asocian con un aumento del riesgo de los meningiomas. ¿Qué pasa cuando tenemos la terapia hormonal y los tumores cerebrales? Que los contraceptivos de progestágeno solo, y eso es bien importante porque en la menopausia está muy recomendado la utilización de progestágeno solo, se asocian con un acortamiento de la sobrevida libre de progresión en la mujer premenopausia con meningioma grado 1 de la Organización Mundial de la Salud. Entonces vemos que los estrógenos y progestágenos pueden estimular el crecimiento y recurrencia de ciertos tumores cerebrales, de manera que en estos tumores debe ser evitada la terapia. Los prolactinomas son sensibles a los estrógenos y por lo general se dice que está contraindicada los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal. Pero esto no es del todo cierto, depende del tamaño del prolactinoma. Si son microprolactinomas, es decir, menos de 10 milímetros, el crecimiento tumoral es muy raro, solamente un 1 o 2% durante el embarazo. Y si los anticonceptivos que utilizamos son de baja dosis de estradiol, menos de 30 microgramos, no afecta el microadenoma y no hay contraindicación para la terapia de reemplazo hormonal y para la utilización del anticonceptivo. Pero cuando tenemos un macroprolactinoma o un prolactinoma gigante, que son mayores de 10 milímetros, crecen de un 30-40% en embarazo y en uso de anticonceptivos hormonales. De manera, el uso de los estrógenos requiere una evaluación caso a caso de un monitoreo del tamaño y la actividad del macroprolactinoma. La terapia secuencial y los anticonceptivos orales secuenciales cíclicos enmascara los síntomas de la disfunción ovulatoria y las irregularidades producidas por el prolactinoma, y no ha sido demostrado que si uno usa dosis altas de estrógeno en normoprolactinémicas, eso va a causar hiperprolactinemia. En la terapia hormonal y los melanomas malignos, el comportamiento es diferente en hombres y en mujeres. En la mujer la respuesta es controversial. Nosotros sabemos que los melanomas reexpresan los receptores estrogénicos. El receptor estrogénico alfa tiene un efecto en la proliferación y es promotor de tumor. El receptor estrogénico beta, como le dijimos, tiene un efecto antitumor por inhibición de la vía del PK13-AKT y tiene un mejor pronóstico. Entonces, es importante cuando nosotros tenemos un melanoma maligno, evaluar qué tipo de receptor tumoral está expresando ese melanoma. Porque si está expresando un receptor estrogénico beta, tiene un mejor pronóstico, incluso en actualidad se están utilizando agonistas de los receptores estrogénicos beta y del estrógeno en el tratamiento del melanoma en estadio 1 y 2. En el uso, en el melanoma metastásico maligno, todavía no está muy claro la utilización de la terapia con estrógeno. En el caso del cáncer de tiroides, no hay ninguna contraindicación para terapia hormonal menopáusica, pero el cáncer de pulmón expresa tanto receptores alfa como receptores beta, pero sobre todo receptores beta, receptores alfa, y produce un efecto marcado en el pulmón, de manera que actualmente se usan para tratamiento agentes antiestrogénicos e inhibidores de aromatasa para el tratamiento de cáncer de pulmón. Y en cáncer de pulmón, en sobrevivientes de cáncer de pulmón, no debe utilizar estrógenos como parte de la terapia hormonal menopáusica en estas pacientes. En el cáncer de hígado, el estrógeno reduce el riesgo del cáncer hepatocelular, reduce la incidencia, mejora la sobrevida. Los estrógenos tienen un efecto antioxidante, de manera que impiden la fibrosis, impiden que pase a cirrosis y lógicamente impide que pase a un carcinoma hepatocelular. El estrógeno inhibe la progresión de la infección viral de hepatitis B, reduce el riesgo de cáncer hepatocelular, reduce la incidencia del cáncer y da una mejor supervivencia general en pacientes que recibieron terapia hormonal menopáusica. En el cáncer de páncreas no está contraindicada la terapia hormonal menopáusica, pero no es así en el cáncer de esófago, en el cual hay muy pocos casos publicados, y nos dice que en uno de las series nos dice que hay una reducción del cáncer de esófago, pero no está demostrado técnicamente esto. Lo que sí en el cáncer de vesícula
no debe utilizarse estrógenos porque puede aumentar la recurrencia. El cáncer gástrico definitivamente reexpresa receptores de estrógeno, de progesterona y andrógeno. Y las isoformas de los receptores de estrógeno alfa y beta se usan como marcadores pronósticos. El receptor estrogénico alfa 66 se ha reportado en cáncer gástrico mal diferenciado. El alfa 36 se encuentra más a menudo en metástasis en ganglios linfáticos. Y el beta 1 se asocia a tumores de bajo grado. De manera que también expresan receptores de andrógeno y se asocia a mal pronóstico y reducción de la supervivencia libre de cáncer. De manera que se debe evitar iniciar terapia hormonal menopáusica en sobrevivientes de cáncer gástrico y sobre todo en pacientes con receptores estrogénicos y progesterona positivos. Mientras que en el cáncer de colon es por todos sabidos que el estrógeno disminuye la incidencia del cáncer colorectal, disminuye la progresión de la enfermedad, los receptores beta ejercen un efecto antitumoral, pueden usarse como marcador de buen pronóstico en el tratamiento del cáncer colorectal. Y la mayoría de los estudios observacionales demuestran una reducción del cáncer colorectal entre usuarios de terapia hormonal y la progresión de la enfermedad. La terapia hormonal tiene un efecto benéfico en la paciente sobreviviente de cáncer de colon y a las pacientes con insuficiencia ovárica se le debe ofrecer terapia hormonal menopáusica. En el cáncer de riñón no hay ninguna alteración, puede ser ofrecida la ciseloterapia a sobrevivientes de cáncer de riñón, pero en el cáncer de vejiga es más agresivo en mujeres que en hombres, porque en el 12 al 18% de los tumores son receptores estrogénicos positivos. Los receptores estrogénicos positivos tienden a ser tumores de mayor grado que los receptores estrogénicos negativos. Y la terapia hormonal puede duplicar y triplicar el riesgo de cáncer de vejiga. De manera que si nosotros utilizamos SERMs o tamoxifeno, parece ser efectivo. La combinación de terapias con antiestrógenos y betagonadotropinas coriónicas están experimentales en el cáncer de vejiga. Debe considerarse un tumor sensible a los estrógenos, por lo tanto se debe evitar prescribir terapia hormonal menopáusica en sobrevivientes de cáncer de vejiga. Entonces vemos que si buscamos las categorías de tipo de cáncer según el riesgo oncológico de recurrencia, progresión, podemos ver que cada uno de los cánceres tiene un efecto específico de la terapia de reemplazo hormonal. Simplemente es evaluar su paciente individual para poderla hacer. Entonces, ¿qué mensaje podemos tener para llevarnos a casa? Que la utilización de la terapia hormonal debe ser individualizada, paciente por paciente, y su uso dependerá de cada tumor específico y de las características de cada tumor. Debe considerarse las mejores evidencias científicas existentes para cada caso en particular y que se debe tomar en cuenta los riesgos y los beneficios que pueda tener la utilización en cada paciente. Porque negar la terapia de reemplazo hormonal solo por estar en el lado seguro, solo por no tener problemas o solo por no saberla usar es inaceptable. Y solo podemos tomar esa decisión, para mí, maléfica, si el daño definitivo causado por la terapia hormonal menopáusica es muchísimo más grande para nuestra paciente que el daño que estamos sospechando que va a tener la terapia de reemplazo hormonal. Muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para las preguntas. Muchas gracias, doctora. Como siempre, excelente su exposición. Sin duda un tema apasionante. Aquí pues tenemos varias preguntas muy interesantes, así que vamos a pasar a compartirlas. La primera pregunta que nos hacen es: ¿a quién le corresponde hacer la terapia hormonal? Bueno, realmente la terapia hormonal es un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, es importantísimo conocer las características clínicas y moleculares de ese tumor. Entonces,
el que le corresponde la terapia hormonal definitivamente, la cabeza debe ser el ginecólogo, porque el ginecólogo es el que sabe manejar las hormonas. El oncólogo sabe manejar su terapia oncológica, pero el equipo conjunto, utilizando el oncólogo y al mismo tiempo lo que el ginecólogo sabe, pueden hacer una evaluación específica para cada paciente y pueden entonces establecer la mejor terapia que pueda tener cada paciente individual. Porque ustedes ven, no solamente es el cáncer ginecológico, sino que también es cáncer de cualquier tipo, y a todas esas pacientes le puede dar también síntomas menopáusicos y van a llegar a la menopausia. Entonces, de mano del oncólogo, el ginecólogo debería ser el encargado de manejar a su paciente solamente, no solamente en terapia hormonal, sino dándole un tratamiento integral a ella. Excelente. La siguiente pregunta, ¿qué paciente puede hacer una recurrencia de cáncer de mama? Realmente, cuando nosotros hablamos de recurrencia de cáncer de mama, nosotros estamos pensando que la paciente ya ha pasado los 5 años de sobrevida, que ya ha pasado su terapia adyuvante con lo que la haya hecho, ya sea con los receptores de inhibidores de aromatasa o con un SERM o con cualquier otra adyuvancia. Y nosotros sabemos entonces que hay ciertas cosas que nos pueden permitir a nosotros sospechar que una paciente puede ser candidata para hacer una recurrencia de cáncer de mama. Por ejemplo, eso está relacionado con los riesgos de la recurrencia tardía. Puede estar relacionado primero con la edad de la paciente, cuando la paciente hizo el cáncer de mama, el estadio del cáncer al momento del diagnóstico, o sea, el estadio del receptor hormonal. Si el paciente estaba expresando receptores hormonales positivos, si tenía estrógenos positivos, si tenía estrógenos negativos, si tenía progesterona positivo, la información genética, si los ganglios linfáticos tenía tomados los ganglios linfáticos o no al principio del tratamiento o al cuando tenía el diagnóstico. Entonces, lo importantísimo es saber si el tumor era positivo para receptores, progestágeno, progesterona, o si era un tumor negativo para receptores 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, que sería el HER2, el HER2, si es negativo para esto. También entonces, ¿qué niveles estaba expresando de expresión de los estrógenos tenía la paciente al momento del diagnóstico? Si recibieron una terapia adyuvante o no recibieron una terapia adyuvante. Porque si una paciente le diagnosticaron un cáncer, no recibió terapia adyuvante, es bastante probable que pueda hacer una recurrencia porque no tuvo ese efecto negativo después de hacer el tratamiento. De manera que entonces las terapias también del cáncer, dice la terapia del cáncer, que dice qué diagnóstico, qué tipo de cáncer tenía, porque las recurrencias se pueden dar locales en el área o puede ser a distancia. Entonces tenemos que ver sobre todo las características oncológicas de ese tumor para poder pensar si la paciente puede o no hacer una recurrencia tardía. Excelente. La siguiente pregunta que hacen es, ¿qué hacer con una paciente que tiene síntomas vasomotores y no sabe el estado de sus receptores? Bueno, allí sí es importante conocer, estar de mano con el oncólogo, porque lo primero que habría que evaluar en esa paciente es qué fue el cáncer que tuvo. Porque como ya hemos visto, no todos los cánceres en el área ginecológica, la rama histológica del cáncer tienen el mismo comportamiento. Entonces, primero tendríamos que tener la patología del cáncer, o sea, qué tipo de cáncer tenía. Y si tenemos la suerte de tener los receptores perfectos, pero si no tenemos la suerte de tener receptores, entonces podemos asumir qué tipo de cáncer según el que tiene está en la literatura, que tenga o que no tenga receptores estrogénicos, si se presentes, o si tiene o no expresa receptores estrogénicos. ¿Y qué dice la literatura? Si en ese tipo específico de cáncer, entonces se puede o no, o es recomendable o no usar la terapia hormonal y guiarnos por eso. Y si en última instancia no podemos investigar porque la paciente no tiene esa patología, porque hay algunos pacientes que vienen, botaron la patología, no saben cómo el oncólogo lo tiene, no tienen el resultado histológico, pues entonces allí sería preferible
utilizar terapia no hormonal. Hay muchas otras cosas que podemos utilizar para reducir los síntomas vasomotores que nos van a permitir hacer una terapia adecuada y darle una mejor calidad de vida, porque lo que queremos es mejorar la calidad de la paciente, la calidad de vida de la paciente, y podemos tener otras opciones para poder entonces mejorar esa calidad de vida. La siguiente pregunta, doctora. ¿Cuándo comenzar la terapia hormonal y hasta cuándo usarla? La terapia hormonal, me imagino que sería en pacientes sobrevivientes de cáncer, Sí, va a claro. depender de varios factores. Primero, que lo más importante, si la paciente está en terapia adyuvante, que la paciente haya terminado su terapia adyuvante. Es lo más importante. Porque si la paciente no ha terminado su terapia adyuvante y le vamos a dar nuevamente un efecto o un estímulo hormonal, entonces eso puede ir a contravenir el efecto de la terapia en ese momento. Entonces, lo primero sería la terapia adyuvante. Segundo, si la paciente presenta o no presenta sintomatología, porque hay algunas pacientes, es cierto, ya no van a tener estradiol en las cantidades que tenían, pero recuerden que tienen estrona y hay muchas pacientes que la cantidad de estrona que producen es suficiente para permitirle tener una menopausia sin síntomas vasomotores y que la menopausia pase sin pena ni gloria. Y que si nosotros queremos hacer una evaluación de las otras cosas que podemos prevenir en terapia hormonal, entonces habría que hacerle todos los otros exámenes, una densitometría ósea, hacerle ver el riesgo cardiovascular, evaluarle todas las otras cosas que son en menopausia para ver si realmente una terapia hormonal puede ser benéfica para ella. ¿Hasta cuándo la terminamos? ¿Hasta cuándo hacemos la terapia hormonal? Hasta que la paciente, como sería la misma, una vez que iniciamos la terapia, el final de la terapia es exactamente cuando hacemos terapia hormonal menopáusica. La idea sería llevar a la paciente por lo menos hasta su menopausia natural y de allí año a año. Si la paciente llega a la menopausia natural, podemos llegar hasta los 60 años evaluándola regularmente, utilizando las mismas normas que utilizamos para terapia hormonal en menopausia, siguiendo las mismas reglas. Perfecto. Y aquí otra pregunta interesante y de actualidad. ¿Qué hacer con la paciente que está en terapia hormonal y le da COVID? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque cuando nosotros tenemos una paciente que está en terapia hormonal, ella ya está recibiendo terapia hormonal. Entonces ahí tenemos que evaluar si esa terapia hormonal la está utilizando como anticoncepción hormonal en la menopausia, en la perimenopausia, o si la está utilizando como una terapia hormonal menopáusica porque la paciente tiene una insuficiencia ovárica prematura. En estos casos debemos recordar que las normas de COVID, las normas que se han utilizado hasta este momento nos dice que la anticoncepción hormonal combinada no hay que suspenderla en caso de que la paciente tenga un COVID positivo de efecto domiciliario y que no tenga una sintomatología marcada de lo que es la parte de COVID. Igual que la terapia hormonal menopáusica, sería preferible cambiar, si la paciente está recibiendo esa terapia hormonal menopáusica, sería preferible entonces la oral cambiarla a una transdérmica para poder evitar el riesgo del paso hepático, porque recuerden que una gran parte del COVID viene por efecto hepático y por toda la que es la patología del mismo COVID. Exacto. Y aquella paciente que está en terapia hormonal, otra de las recomendaciones que dicen es que se debe cambiar a la paciente, si es posible, a un anticonceptivo a un anticonceptivo que si fuese solo progestágeno. Pero allí es muy importante verificar si vas a tener tu paciente con una terapia hormonal menopáusica, qué tipo de anticoncepción le estás dando, qué tipo de cáncer tenía la paciente, porque si, por ejemplo, tú le estabas dando una terapia hormonal combinada y la paciente tiene ahora, si se tiene ahora COVID y la quieres poner en un progestágeno, entonces determinar que la paciente no tenga un cáncer de inicio, que tenga receptores progestágenos y que exprese receptores de progesterona y que vaya a aumentar el riesgo entonces del cáncer y que pueda tener una recurrencia del cáncer
en ese momento. Cuando ya tú tienes la paciente que definitivamente tiene el COVID ya en una sintomatología ya grave, con neumonía bien sintomática, definitivamente hay que suspender la terapia hormonal y suspenderla, comenzarle con sus heparinas de bajo peso molecular y le debe retomar la terapia hormonal cuando la paciente ya haya salido de ese cuadro agudo y que ya haya salido de su terapia, de sus heparinas, del tratamiento con su heparina, pues entonces retomar la terapia hormonal. Ok, seguimos. A ver, doctora, la siguiente pregunta que envían es, ¿cuál es la mejor opción de terapia hormonal? La mejor opción de terapia hormonal va a depender del tumor que tenía la paciente previo a que vaya a ser una recurrencia. ¿Por qué depende del tumor? Porque si la paciente tiene un tumor que es solamente si se tiene receptores estrogénicos positivos, entonces no debes darle una terapia hormonal que tenga receptores estrogénicos. Puedes utilizar, que se ha utilizado en estos casos, por ejemplo, la tibolona, que la tibolona, como vimos, si la paciente la utilizaba con unos receptores estrogénicos negativos, entonces pudiese usar tibolona en estos casos. Si la paciente necesita una terapia hormonal, puedes irte por un DIU liberador de progesterona o con progesterona sola, con una píldora liberadora de progesterona sola que nos va a dar eso. O sea que va a depender qué terapia vas a utilizar dependiendo de cuál sea el cáncer que tenía de base la paciente. Y qué vía vas a utilizar va a depender también de esto. Porque si tú tienes una paciente que tiene un trastorno, por ejemplo, hepático, nosotros sabemos que la vía, o sea, que el cáncer hepático no expresa receptores que se puede utilizar, pero es preferible en esa paciente utilizar una terapia transdérmica, una terapia estrógeno-progestágeno transdérmico, porque la paciente, el estrógeno no le va a causar ningún problema, el progestágeno tampoco, de manera que en esta paciente estrógeno-progestágeno sería la forma más adecuada. Lo que tienes que saber primero es cuál es el cáncer que tenía la paciente previo para poder saber qué combinación de terapia vas a utilizar. Excelente, doctora. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿El riesgo de recurrencia es igual si la paciente no es menopáusica, sino que debe tomar terapia hormonal porque tuvo cáncer tempranamente? Ajá. El riesgo de recurrencia es similar, no importa la edad que tenga la paciente, porque el riesgo de recurrencia va a depender del tipo de cáncer, de la estirpe histológica que tuvo la paciente, y como les dije hace un rato, las cosas que pueden dar, o sea, que pueden producir una recurrencia o no del cáncer, va a depender principalmente del estadio del cáncer al momento de hacer el diagnóstico, de cuál fue el tratamiento que se le dio a la paciente. Si tú tienes una paciente que tiene 35 años y que le encontraron un cáncer de mama agresivo, metastásico, el problema de esa paciente es el mismo que si tuviese 50 años y que tenga y se encuentre el mismo cáncer. Entonces, realmente el efecto hormonal no va a depender en tanto de la edad de la paciente, sino que va a depender del tipo de cáncer y del grado histológico, la estirpe histológica que tenía la paciente. Por eso es que ustedes ven que se dice que hay una terapia de reemplazo hormonal cuando la paciente está más joven porque hizo una insuficiencia ovárica prematura, porque tuvo un cáncer temprano y porque quedó en una insuficiencia ovárica prematura. Y por eso hay que darle terapia hormonal. En este caso puede ser con anticonceptivos. Entonces, esa paciente tú la puedes llevar con un anticonceptivo y la puedes llevar hasta la edad de la menopausia con un anticonceptivo que tú estés evaluando y no hay ningún tipo de problema. Pero si tú tienes una paciente que está muy cerca de la perimenopausia, que no necesita anticoncepción hormonal para nada y que no necesita sangrar porque no le provoca sangrar, entonces puedes utilizar otro tipo de terapia. Perfecto, doctora. Y para finalizar, a ver, aquí queda otra pregunta.
Dice, si es estrógeno negativo y tiene muchos trastornos menopáusicos, ¿qué podemos indicar? Ok, si la paciente es estrógeno negativo, recuerden que lo primero que hay que evaluar es cuál es el órgano afectado. Porque recuerden que no solamente estamos hablando de cáncer ginecológico, sino que estamos hablando de cáncer en general. Primero tienes que evaluar cuál es el cáncer, o sea, qué tipo de cáncer tiene la paciente. Si el cáncer que tiene la paciente no tiene, o sea, no expresa receptores, entonces estamos súper bien, porque no expresa receptores estrogénicos, pero puede expresar receptores de progesterona y puede expresar receptores de andrógeno. Entonces, a esa paciente, de repente, si no tiene receptores negativos, tiene mucha sintomatología, está en insuficiencia ovárica prematura y tiene molestias, tú le puedes dar tibolona. Porque en esa paciente que no tiene receptores estrogénicos, vimos en los estudios que se hizo tibolona, que si tenía receptores estrogénicos, la tibolona tenía un buen efecto, solo que tienes que darle seguimiento marcado a esa paciente y evaluarla para ver cuál es el comportamiento de esa paciente en tibolona. Entonces, esa sería una buena opción porque puede hacer ese efecto siempre y cuando la paciente no tenga ni receptores de estrogénicos, ni de progestógeno, ni de andrógeno. Porque recuerden que la tibolona se divide en los tres y entonces va a hacer efecto sobre cada uno de estos receptores. Entonces, lo importante allí saber es cuál es el tumor de la paciente y si tenía o no receptores estrogénicos al momento del diagnóstico. Perfecto. Entonces, con estas respuestas, todas excelentes e interesantísimas, damos por terminado este webinar, pero antes de eso le cedemos la palabra a la licenciada Maylin Amaya, quien tan amablemente, en representación de Abbott, nos ha estado acompañando. Así que, Maylin, a ver, el público es tuyo, Maylin. Sí, buenas noches. Ante todo, agradecerles, ¿verdad?, a la SPOC, Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Vamos en este momento, pues, a compartirles la pantalla, ¿verdad? Agradecerle también a la doctora Carmen Troya por su excelente ponencia. Doctora, muy interesante su tema. Agradecerle de igual forma a la doctora Ibel Sarmiento y pues definitivamente a la SPOC por siempre hacernos partícipes de tan magnos eventos y de muy alto nivel con actualizaciones médicas continuas, ¿verdad? Abbott siempre pensando pues en el bienestar de las pacientes y en el apoyo que le podemos brindar a todos los profesionales de la salud
queremos compartir con ustedes el día de hoy el portafolio de salud femenina, que definitivamente cada vez va creciendo y que ya no es una marca, sino que va creciendo a ser familia. Como lo ven, la familia mía, la familia Belaface, ahora tenemos Dixie 30, Belaface 20, y pues definitivamente también lo que representa la familia Ciclotap para cada condición de cada paciente. Cada paciente es una condición específica de salud en la cual nosotros podemos aportar con anticonceptivos orales, con inyectables, con productos de terapia de reemplazo hormonal, como lo que ustedes ven aquí, y por qué no con lo que son también productos que ayudan a las pacientes a avanzar en todos sus deseos en lo que es formar familia. Progendo como nuestra progesterona, Daya Mineral Folic, Ginflude en esos cuadros de infecciones y Osteomat 70 Plus que lo tienen a disposición en el mercado. Una vez más, de parte del equipo de salud femenina de Abbott Panamá, queremos agradecerles pues todo el apoyo y siempre las puertas que nos abren para poder atenderles con todo el aprecio y el cariño que se les tiene a cada uno de ustedes. Darling, Kiria, Catherine, Ladies y Catherine, le damos las gracias y les damos las buenas noches a todos los participantes el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Maylin. Muchas gracias. A ver, doctora Carmen, ¿quiere agregar algo? Claro que sí, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, a la sección de climaterio, menopausia y osteoporosis CECLIMO, quien con mucho cariño organizó este webinar, nuestra segunda actividad del año, y los esperamos en el Congreso de SPOC el 9 y 10 de octubre, que va a estar espectacular. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Y antes de despedirnos formalmente, ya para cerrar, recuerden que tenemos el compromiso con el Congreso Nacional que se va a celebrar en octubre. Este congreso que van a ser 3 días de educación médica continua, utilizando una plataforma de realidad virtual inmersiva. O sea, colocándonos en la actualidad y moviéndonos al ritmo que la nueva actualidad nos exige. Así que las inscripciones están abiertas en la web www.spocpanama.org. El precio $90 que pueden pagar en línea y son 3 días donde vamos a contar con excelentes expositores nacionales y expositores internacionales excelentes en todos los temas de importancia para nosotros, los ginecólogos y las personas interesadas en nuestros temas. Así que, gracias a todos, gracias por la compañía, que tengan feliz noche y que nos volvamos a ver muy pronto. Y Abbott también va a formar parte de nuestro congreso, así que nos volvemos a topar allá.